Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Les damos la bienvenida a nuestro invitado Aurelio Concheso, asesor financiero, expresidente del Consejo de Comercio y además preside la Comisión de Reforma Laboral de Fedecámara. Bienvenido. Gracias. Aurelio, yo te iba a preguntar, es decir, nosotros cada vez que se habla de Corralito, uno se transporta al 2001 con Fernando de la Rúa en Argentina, en su famoso decreto de restricciones, también a Chipre, a Grecia, a Zimbabue más recientemente, pero ¿realmente se puede comparar este caso con esos otros? Es decir, ¿con qué referencia tenemos nosotros para poder analizar lo que está pasando en Venezuela en materia de finanzas públicas? Bueno, fíjate, primero que nada hay que poner en contexto por qué los gobiernos hacen un corralito. Tú mencionaste algo en la introducción que es verdad para proteger a los bancos, pero eso es cuando es una cosa transitoria. Exacto. ¿No? Donde hay una falta de confianza, una corrida, como la que hubo en Estados Unidos en el 2008, la que hubo aquí con la crisis financiera del 94. Sí. Esas son cosas puntuales, ¿no? Para analizar dónde estamos en Venezuela hay que decir que nosotros no tenemos un corralito propiamente. Lo que tenemos es un corralón. Y es un corralón que tiene larga data, que a la gente se olvida, porque ha tenido momentos más intensos y momentos menos intensos, pero que empieza básicamente hace 35 años, el Viernes Negro de 1983. En esos 35 años, Venezuela ha tenido control de cambio durante 2/3 partes. Solamente 12 de esos 35 años han sido libres de control de cambio. En consecuencia, de una forma u otra ha habido corralito parcial durante todo ese tiempo, porque los controles de cambio son una de las formas que utilizan los gobiernos y luego se lo llevan un corralito cuando los efectos perniciosos del control de cambio se acrecentan, para que la gente no pueda movilizar su propiedad principal, que son sus ahorros. Porque todo esto viene de políticas económicas básicamente populistas, cuya intención es licuar los pasivos del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que es un término muy econométrico, ¿no? Es básicamente quitarte a ti el dinero del bolsillo sin sacártelo físicamente, sino degradando el valor del dinero que tú tienes ahorrado. Si tú no lo puedes sacar del banco y hay una inflación que es muy más rápida de lo que tú puedes reponer el valor de tu dinero, bueno, te están sacando dinero del bolsillo. Cuando entras en hiperinflación, obviamente eso se agudiza muchísimo más. Claro. Pero esa es la naturaleza y la razón de los corralitos. Ahora, los que tú has mencionado han sido corralitos de relativamente poco tiempo. Claro, es lo que usualmente se llama un corralito, ¿no? Bueno, porque las hiperinflaciones son normalmente, usualmente, de poco tiempo. Claro. Por ahí yo he oído comentarios de algunos economistas que no, porque la inflación nicaragüense fue 5, la hiperinflación nicaragüense fue 5 años. Eso no es cierto. Nicaragua tuvo un solo año de inflaciones por encima del 50% mensual, que es lo que esos mismos economistas antes decían que era necesario tener para poder hablar de hiperinflación. Bueno, uno lo que le oye decir a los economistas es que la hiperinflación no dura sino 2 años. Bueno, pero eso es lo que ahí, dicen. ahora como para que quizás para que nos sintamos mejor, no sé, o para que no perdamos la esperanza. Para que no perdamos la esperanza, dicen que hubo una de 5 años en Nicaragua. Yo no creo. No, hubo una inflación alta, pero no, sí, no, pero no era hiperinflación, así claro. fue un año y boom, ¿no? Y sabes que además no se menciona mucho, cuando se habla de las hiperinflaciones en América Latina, normalmente no se menciona lo de Nicaragua, porque fue en ese contexto muy especial de la guerra. Claro. En el contexto de una guerra. Entonces, y fue una inflación y además muchos problemas, pero hiperinflación como se habla normalmente, lo de Nicaragua no es una referencia. Claro, pero por eso que fíjate, cada vez que ponemos una referencia o tratamos de establecer una comparación, la descartamos, porque no es lo que pasa aquí. Claro. Entonces, por eso te preguntaba al principio, es decir, ¿con qué nosotros podemos comparar esto? No, si es que nada. se puede. Con nada, porque si tú ves, esta tiene una serie de primeros. Es la primera hiperinflación en el continente americano, porque de Zimbabue no conozco todos los detalles, que es electrónica, o sea, que es con la producción de dinero electrónico. Es la primera hiperinflación en un país petrolero. Nunca un país petrolero ha tenido una hiperinflación, porque el petróleo te da una base de divisa, de exportación de divisas, que impide que llegue a una situación así. Y además un petróleo del Estado. Claro, pero ya es la primera hiperinflación en la cual no circula moneda ninguna. Me refiero a moneda, billetes. En este momento el circula, bueno, ahora ha habido un cambio, pero así todo no ha subido mucho.
es la cantidad de circulante. Los billetes que había al 28 de agosto en circulación no eran el 1% del total de la masa monetaria, que es nada, pero no circulan dólares tampoco, porque es ilegal que circulen dólares. En Argentina, cuando la hiperinflación y los corralitos circulaban del orden de 9.000 millones de dólares en efectivo. De manera que aquí no hay efectivo, no hay circulante y el gobierno sigue imprimiendo dinero de una forma asombrosa. La tasa interanual de impresión de dinero para el 28 de agosto, la semana del 28, estaba en 13.500%. Un mes antes estaba en 7.000%, 2 meses antes estaba en 5.000%. O sea que es una curva que ya no es una curva, es casi vertical en despegue. Ahora, eso tú lo sumas a que la gente no tenga acceso a su dinero y obviamente crea todas las escaseces y todas las distorsiones que se están sufriendo en Venezuela. Sí, el caso del efectivo, ¿no? Que ha generado una distorsión muy importante y también... Sí, porque tú veías, por ejemplo, en Argentina que decían, puedes sacar 250 semanal, por ejemplo, en la moneda de ellos, pero tú podías sacar 250 semanal Claro. y sabías que tenía. No, pero había dólares. Por eso. El problema es que además de eso había dólares circulando físicamente en la economía. En Venezuela la masa monetaria, si tú lo mides en términos de dólares, yo la medí el otro día, tú divides entre lo que era la tasa innombrable, pero que se volvió la tasa de ICOM de 6 millones de bolívares fuertes por dólar, y mira, todos los dólares, todo el circulante en el país no llegaba a 15 millones de dólares en efectivo. Y es más, el circulante electrónico no llega ni a 900 millones de dólares, que es nada para una economía como la venezolana. O sea que eso es un corralito y eso tiene los efectos que estamos sufriendo de que no termina la economía de recuperarse y de despegar, sino que se va contrayendo año a año, poco a poco, y se ha achicado muchísimo. O sea que en el caso nuestro no hay posibilidad de avisorar un fin del corralito. O del corralón, como dices tú. Sí, lo que pasa es que la gente no quiere, o algunos especialistas, tanto del gobierno, y algunos, por cierto, no necesariamente del gobierno, no quieren oír lo que algunos visualizamos, o mucha gente visualiza como la solución. La única solución, el único punto de partida para una reforma monetaria que tenga credibilidad, tanto hacia adentro o hacia afuera, es una en la cual se arranque con una liberación absoluta del tipo de cambio. Cuando yo digo eso, mucha gente dice, sí, no, pero entonces se van todas las divisas. Y eso no es precisamente cierto. Si se hacen las cosas bien, no se va ni un bolívar o un dólar. En el año 1996, el gobierno de Caldera 2B abrió y flotó el cambio y la tasa de cambio se quedó exactamente igual. Una vez que liberaron el control de cambio. Con la Agenda Venezuela. Con la Agenda Venezuela, porque se tomaron una serie de medidas complementarias, se le explicó muy bien al empresariado antes de que se implementara y se fueron a unas compensaciones, en fin, las cosas se hicieron bien, inclusive empezaron a subir el precio de la gasolina desde el día 1 de la Agenda Venezuela y lo subieron mensualmente durante todo el tiempo hasta que llegó Chávez al poder. Eso provocar una reacción como posteriormente se ha hablado, ¿no? Porque se explicó, los mercados lo entendieron, estábamos en medio, eso es cierto, de una apertura petrolera que era inédita desde el año 74 y estaba entrando mucho dinero a inversión a los campos petroleros, a pesar de que el petróleo estaba muy barato, ¿no? Entonces, todo eso contribuyó a que hubiera estabilidad al liberar el cambio, cosa que podría suceder aquí si las cosas se hacen bien. Claro. Ahora, los corralitos necesariamente tienen que ir acompañados de evaluaciones. Bueno, depende. En el caso de Grecia no hubo devaluación, porque Grecia estaba dolarizada, entre comillas. Grecia lo que estaba era euroizada. O sea, hay que recordar que todos los países de Europa, en un momento determinado, firmaron unos acuerdos para incorporarse a la zona del euro, y esos acuerdos incluían límites del déficit fiscal y una serie de cosas que Grecia no cumplió. Y fue atendida con recursos de la Unión Europea. Y fue atendida con recursos de la Unión Europea y ellos se quedaron dentro del euro, porque si se hubieran ido y hubieran regresado a la lira o a lo que tenían anteriormente, hubiera creado un problema de una especie de desbandada de los países mediterráneos que no tienen la disciplina fiscal de los países más nórdicos. Entonces, por eso es que la Unión Europea invirtió mucho dinero en tratar de que después del corralito, Grecia tuviera viabilidad económica siguiendo euroizada. Y
así levantaron el corralito. Ahora, ¿qué? Sugerías una medida general, ¿no? La del control de cambio. Pero tomando en cuenta las características de esta crisis venezolana y la orientación del gobierno, la orientación política, ideológica, se podría decir, ¿qué medidas sugieres tú en el corto plazo frente a lo que parece ser una situación que tiende a agravarse cada día más? Mira, yo creo que a estas alturas es muy difícil hacer una sugerencia concreta porque tú mencionaste el tema político y es verdad. Aquí hay un problema de arrancada política. Si tú no ves a la oposición y al gobierno, el gobierno que sea, pero el gobierno, discutiendo y acordando algo, y el mundo político, oposición y gobierno, sentándose con el empresariado en su conjunto, no con un grupo de compañías que se están arriesgando en el país y que hay que reconocer que son unos héroes, no, con el empresariado en su conjunto y con los trabajadores en su conjunto, para concertar una serie de formas de paliar las medidas más duras, como el aumento de la gasolina, como un aumento del salario mínimo, en fin, todas estas cosas, pero sobre todo abriendo para que empiece a haber de nuevo financiamiento al país, porque en una economía cerrada, con un riesgo país de 50% tendría que ser la tasa de interés, nadie va a prestar dinero. Riesgo país más alto del mundo. Más alto del mundo, pero no, es que el segundo más alto, este es 50 puntos básicos, el segundo está como en 8 o 10 puntos básicos. Y todos los demás están en mucho menor. Perdón, 50 o 50.000 puntos básicos es el término. O sea que realmente es una situación que el paso político requiere darse primero. Ahora, como quiera que no parece que eso esté en la agenda o en los planes o en la intención de quienes en este momento dirigen la economía, sino todo lo contrario, es decir, un poco estirar la rúa y empezar a plantear nuevas devaluaciones y nuevos aumentos caprichosos de salarios, etcétera. Entonces, es decir, aquí puede, yo sé que es difícil hacer una proyección, porque aquí el país puede cambiar en 24 horas. Como decía Ramón J. Velázquez, que yo recuerdo que decía, Colombia es un país de instituciones, Venezuela es un país de eventos. Es decir, uno se levanta una mañana y un evento le cambió la vida, ¿no? Te cambió la perspectiva. Entonces, yo entiendo que eso ese es el panorama, y que para los analistas es difícil, pero ¿cuál es el que te imaginas para los próximos Bueno, tiempos? fíjate, Maki, primero que nada, nadie planifica una hiperinflación. Nadie en su sano juicio lo planifica. Hay gente que dice, no, este es un plan porque el comunismo y tal. A ningún gobierno le interesa. Bueno, para empezar, el gobierno comunista más cercano que tenemos es el hegemón, pues, Cuba, que está ahí cerquita. Bueno, Cuba nunca ha tenido una hiperinflación. Cuba lo que ha tenido es un sistema totalmente controlado, pero ellos tienen un peso convertible y tienen un peso que no lo es, y se mantiene a la misma tasa de cambio desde hace 20 o 30 años. De manera que nadie planifica una hiperinflación, nadie quiere una hiperinflación. Pero la hiperinflación Lo que pasa es que aquí lo disimulan también, que la gente le atribuye una intencionalidad. El presidente Maduro dijo que la impresión de dinero inorgánico producía hiperinflación, él prácticamente lo dijo, y no voy a imprimir más dinero. Pero después de que lo dijo, han imprimido una gran cantidad de dinero. Entonces, la hiperinflación continúa. El problema con los planes de ajuste, cuando no son integrales, cuando no son concertados, que te produce un efecto contrario. Te aguantan un poquito, pero después aceleran la situación. Es como la maca, pues. Claro, hay el Plan Primavera, que fue el último intento heterodoxo en Argentina en los años 80, duró como 90 días. Y la hiperinflación que ya había se mantuvo, se controló por 90 días. Y después fue tan alta que tuvieron que venir a un plan que por fin funcionó. Y ocurrió a Brasil también, ¿no? Se nos acabó el tiempo ya, pero estuvo... Bueno. Yo siempre digo que yo con Aurelio, uno que no es especialista en estos temas, uno entiende, porque explica muy bien su cosa. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos.